Sí, docente. Sí, se ve, profesor. Ya, muy bien. El día de hoy continuamos con instrumentos financieros. ¿Ya? Dentro de los instrumentos financieros tenemos la renta fija. ¿Ya? En la renta fija son todos aquellos instrumentos, ¿no?, que implican la creación de valor, ¿no? ¿Saben qué cosa es esa creación de valor? En cuanto a la creación de valor, definitivamente son títulos, ¿no?, que tienen un valor como un bono, ¿no?, un papel comercial, ¿no?, que representa el compromiso de una empresa de pagar, ¿no?, el capital que obtengan de un préstamo, ¿no?, un rendimiento específico en un plazo determinado, ¿no? Entonces, definitivamente cuando hacen un préstamo, ¿no?, van a tener definitivamente que pagar intereses, pues, ¿no? Estas obligaciones son llamadas de renta fija, ya sea, esta puede ser en un largo plazo, ¿no?, o en un corto plazo también, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, los bonos que se emiten, ¿no?, por cualquier transacción, ¿no? Entonces, siempre hay un emisor, ¿no?, y o en este caso, el que otorga el préstamo, pues, ¿no? Y un receptor también, pues, ¿no? Entonces, definitivamente aquí se tiene que establecer, pues, ¿no?, una tasa de retorno, ¿no? Definitivamente, ¿no? Cuando ustedes le van a dar ese bono, ¿no? Definitivamente al retorno ustedes van a recibir algo más, ¿no? No solamente capital, sino que ya van a recibir, pues, el interés, pues, ¿no? Entonces, dentro de esto tenemos los bonos, que son los instrumentos, ¿no? Son títulos valores que representan una deuda, ¿no? Y son emitidas por las empresas, principalmente en el mercado de valores, ¿no? Usted ve, por ejemplo, las transacciones que se hacen, ¿no? Los mercados financieros, ¿no?, a fin de obtener recursos para financiar sus actividades. Generalmente estos bonos son emitidos, ¿no?, en mercados centralizados y pueden ser negociados en mercados secundarios, ¿no? En este caso, la bolsa de valores, pues, ¿no? Sin embargo, existen determinados bonos, ¿no?, cuyas características no les permiten ser libremente negociables, ¿no? Voy a admitir un compañero de ustedes que está tipos de bonos, ¿no? Dentro de los bonos tenemos bonos corporativos, ¿no?, y bonos de arrendamiento financiero también. El problema es que cuando entran tarde así, yo para aceptarlos tengo que salir de aquí, porque si no se me cuelga la computadora, ¿no? Entonces, dentro de los bonos corporativos son aquellos emitidos por una empresa, ¿no?, para captar fondos que permitan financiar sus operaciones y proyectos, ¿no? Entonces, cuando hay empresas, ¿no?, que necesitan, ¿no?, mejorar la empresa, ¿no?, solicitan, ¿no?, a estas entidades, ¿no?, que se les financien, ¿no? Para mejorar, ¿no? De repente se van a expandir, ¿no? Y necesitan financiamiento y acuden definitivamente, ¿no? Estos son emitidos, ¿no?, en un valor nominal, ¿no?, que será pagado al titular del bono en una fecha de vencimiento. Entonces, en estos bonos se le va a poner, ¿no?,
la fecha cuando se hace el contrato, ¿no? Y la fecha de vencimiento también. Entonces, sobre eso se van a fijar, pues, los intereses, ¿no? Y los montos que van a pagar sumando capital más el interés, ¿no? Entonces, esa fecha de vencimiento determinada se le denomina, pues, rescate, ¿no? Porque es cuando recupera, ¿no? El financiamiento que es otorgado, ¿no? El monto de los bonos produce un interés, ¿no? Es lo que le digo, ¿no? Entonces, cuando retorna la inversión, ¿no? Retorna, ¿no? El capital sumando el interés, ¿no? Entonces va a ser, y yo te otorgo, $20,000, ¿no? Dependiendo la tasa de interés que pacten, ¿no? Esa diferencia más, los gastos administrativos que tienen que ir sumados también, ¿no? Entonces, lógicamente que estos se van a ser pagados íntegramente al vencimiento de la cuota, ¿no? De ahí tenemos los bonos de arrendamiento financiero, ¿no? En este caso son títulos de valores emitidos por las empresas autorizadas a realizar estas operaciones de arrendamiento financiero, ¿no? En este caso es la que les fijaba la vez pasada, lo que hacen los bancos, ¿no? Los leasing, ¿no? Te pueden otorgar, pues, una maquinaria, ¿no? A manera de alquiler, ¿no? Pero cuando terminas, si quedas bien, te lleva la maquinaria, ¿no? Es el leasing, ¿no? O puede ser una camioneta también, pero eso te lo financia, pues, el banco, pues, ¿no? Si tú quedas mal, lógicamente que ya el banco corre con todo, pues, ¿no? Y el banco tendrá que cobrar, ¿no? Los intereses y todo, ¿no? Sí, escucho. Buenas tardes. No, sí, lógicamente no, pero corporativos es que son de grandes empresas, ¿no? Que van a solicitar crédito, ¿no? Lógicamente que ahí, no, estos también corren también con empresas financieras, ¿no? Los grandes bancos, pues, ¿no? En cambio, acá en el arrendamiento financiero, sí, estos son títulos que son emitidos, ¿no? Por las empresas autorizadas. Aquí son autorizadas, ¿no? En este caso, van a ser de repente bancos, ¿no? O financieras, ¿no? En cambio, acá de aquí ya es algo mayor, ¿no? De las grandes corporaciones, ¿no? Es ahí, no entra cualquiera en este tipo de bonos, ¿no? En cambio, aquí en los bonos de arrendamiento financiero ya pueden entrar no solamente empresas, ¿no? Sino personas naturales también, ¿no? Exactamente, autorizado, así es. Entonces, eso de los leasing, ¿no? Hay bastantes empresas que hacen adquisiciones de esa manera, ¿no? Lo hacen como alquiler-venta, ¿no? O sea, pagan como si estuvieran alquilando el vehículo, ¿no? Pero, pues, el banco es el que lo va a financiar, ¿no? O sea, el banco no le da directamente el financiamiento, ¿no? Sino el banco es el que se encarga de pagar, ¿no? Y en el caso de que queden mal, pues el banco se queda, ¿no? Con esa maquinaria, ¿no? El leasing, así es, el leasing. De ahí tenemos los bonos subordinados, ¿no? Que son instrumentos cuyo pago está, dice, condicionado, ¿no? A la cancelación de otras deudas, ¿no? Para el caso, dice, de las instituciones financieras en el Perú, se rigen, pues, mediante esta Ley General del Sistema Financiero o del Sistema de Seguros, ¿no? Y orgánica de Superintendencia de Banco y Seguro, lo que vimos la vez pasada, por ejemplo, la AFP, ¿no? También rigen dentro de estos entes normativos, pues, ¿no? Y la ley que tiene es la 26702, y que en esta ley, en el artículo 233, ¿no? Las características dice, de la deuda subordinada para que pueda ser considerada
en el cómputo, ¿no?, del patrimonio efectivo de la entidad financiera no puede estar garantizada. No procede el pago antes de su vencimiento, ¿no? Aquí, definitivamente, el pago tiene que, te ponen una fecha de vencimiento, tú no la puedes pagar antes, ¿no? Si no, está estipulado todo en el contrato, ¿no? El principal interés y los intereses quedan sujetos a su aplicación, ¿no?, de acuerdo a lo que diga el contrato. Puede absorber, dice, las pérdidas de las empresas que queden luego de que se haya aplicado íntegramente el patrimonio contable, ¿no?, a este objeto, entre otras, ¿no? Entonces aquí definitivamente se cumple, ¿no? O sea, no, tú pones la día, fecha, ¿no? A qué fecha vas a pagar y lógicamente tienes que hacerlo ahí, ¿no? Porque hay diferentes, estos bonos, ¿no? Bonos americanos, ¿no? Y así, el bono americano es puntual, ¿no? Tal día pagan. Asimismo, aquí tenemos, ¿no?, los títulos valores emitidos por las empresas autorizadas a realizar las operaciones de arrendamiento, ¿no?, lo que hemos visto anteriormente, que es el leasing, ¿no? Puedes sacar, pues, así, vehículos, maquinarias, lo que tú necesitas para tu empresa, pues, ¿no? Y lógicamente que esto se financian, estas operaciones, ¿no? Las entidades financieras te financian, ¿no? O sea, te dicen, no, ya te voy a dar, yo voy a pagar las letras, ¿no?, del carro. Entonces ahí quien hace el préstamo, en este caso, no lo paga directamente el banco, ¿no? Para emitir este tipo de bonos en el Perú es necesaria la autorización, ¿no?, de la superintendencia, ¿no?, de superintendencia de bienes mobiliarios, ¿no? De mercado. Sí, tiene razón, sí. La superintendencia de mercados y valores, tiene razón, ¿no? Pero que lógicamente también tiene que ver con lo otro, ¿no? Pero esta es la que está encargada, pues, ¿no? Sí, tiene razón, sí es. Ahí tenemos los bonos soberanos, ¿no? Estos son los que emite, pues, el Estado, en este caso, ¿no? El Estado, de contenido crediticio, dice nominativos y libremente negociables. Aquí la empresa privada no interviene, solamente interviene, pues, el Estado en este tipo de bonos, ¿no? Están representados por anotaciones, ¿no?, de cuentas inscritas en el registro contable que mantiene, ¿no?, en este caso, el Cabalic, ¿no?, y listado de la Banca de Valores de Lima, pues, en este caso, ¿no? Esta es la que rige, ¿no?, este tipo de bonos, ¿no? Y luego tenemos los bonos hipotecarios, ¿no? En definitivamente es ya cuando quieres sacar de repente tu apartamento, ¿no? Utilizas este tipo de bonos, ¿no? Son valores mobiliarios, ¿no?, que confieren sus titulares derechos crediticios, ¿no?, respaldados por créditos, ¿no?, con garantía hipotecaria, ¿no? Entonces, aquí evidentemente estos créditos son hipotecarios, ¿no? Evidentemente son exclusivos para esto, ¿no?, donde los recursos captados son destinados exclusivamente, ¿no?, al financiamiento de esta adquisición, ¿no? Están destinados, lógicamente, pues, a la construcción, ¿no?, mejoramiento de inmuebles, ¿no? Acá en el banco, o no sé si ustedes han podido ver, ¿no?, que también se dan, ¿no?, estos créditos hipotecarios, ¿no?, que son exclusivos, ¿no? Luego tenemos los bonos de titulación, ¿no?, que son valores negociables, ¿no?, de renta fija con rendimiento explícito, ¿no?, emitidos como resultado de la
intermediación, ¿no?, del grupo de activos de una empresa en un patrimonio autónomo para respaldar esos bonos, pues, ¿no? Entonces aquí definitivamente estos son respaldados por estas empresas. Y luego tenemos estos bonos por tipos de interés, pues, ¿no? Bonos por tipo de, las tasas que van, también existen bonos por tipos de tasas en donde se encuentran, ¿no?, los bonos de tasa fija, ¿no? O pueden ser también bonos de tasa variable, ¿no? Los bonos a tasa flotante y los bonos de cero cupón también, ¿no? Entonces, de estos 4 mecanismos que se pueden otorgar. Luego docente, tenemos una pregunta. ¿Cómo es un bono a tasa flotante? Flotante, sí. Definitivamente aquí, en este tipo de bonos, esas son tasas especiales, pues, ¿no? Que se dan en este tipo, ¿no? En cuanto, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, el tipo de cambio, ¿no?, en dólares, ¿no? Entonces ahí son especialmente, se dan de esa manera las transacciones, ¿no? Y los bonos de cero cupón, pues, ¿no? Que no, definitivamente aquí, no vas a necesitar, ¿no?, de estos, instrumentos, ¿no? ¿Cuándo es variable? Ya, la tasa, miren, es así cuando el banco, por ejemplo, te otorga crédito, ¿no?, de tasa fija, ¿no? Te dice, la tasa de interés va a ser de tanto, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, y te dice, puede ser también de una tasa de interés variable, ¿no?, que no es fija, ¿no? Entonces, en cualquier ajuste que pueda darse, ¿no?, van a variar, ¿no? En cambio, aquellos que son en tasa fija, ¿no? Eso sí, tú haces tu contrato y no va a variar, pues. Luego tenemos los instrumentos de deuda, ¿no? Para ese caso, dice, de los siguientes instrumentos de deuda, se trata de los instrumentos de corto plazo, ¿no?, que consideran su extinción, ¿no? O sea, no van a exceder, pues, ¿no?, el ejercicio económico, ¿no?, o el año, ¿no? Son a corto plazo, pues, ¿no? En el que el emisor, dice, del instrumento se compromete a pagar al vencimiento, ¿no?, el total de la deuda y los intereses generados encontrados en los siguientes, ¿no? Puede ser en pagarés, ¿no?, papeletas comerciales, certificados de depósitos negociables o letras del tesoro también, ¿no?, o facturas negociables. Como le digo, esta deuda a corto plazo no va a pasar del ejercicio económico, ¿no? Va a estar dentro de los 365 días. Luego tenemos el pagaré, ¿no? El pagaré es un título de crédito en el que el emisor se compromete a pagar una suma económica a un beneficiario antes de la fecha determinada, ¿no? En este caso, definitivamente no se debe pasar, ¿no?, la fecha que se pacta, ¿no? En este caso, el emisor del pagaré te va a fijar una fecha límite, ¿no? Hasta ahí puede pagar. Entonces, si tú ya vence ese plazo, definitivamente ahí sí ya hay problemas, ¿no? Este documento privado puede ser utilizado como instrumento público y se denomina título de crédito, porque el tenedor podrá exigir el cumplimiento del pago, ¿no?, del mismo dentro de los términos acordados, ¿no? En este caso, la importancia, ¿no?, del pagaré sirve para dar fe, ¿no?, de que se pagará el monto de un producto financiero o servicio obtenido, pues, ¿no? Entonces, es definitivamente una garantía, ¿no? La idea es de ambas partes, ¿no?, acuerden las condiciones del mismo para que el documento no pierda la confianza y la seguridad, ¿no?, en el que se basa, ¿no? Entonces, yo te doy el crédito, pero tú me vas a firmar
este pagaré, ¿no es cierto? ¿No? Y ahí van a establecer la fecha que se va a pagar dicho pagaré. Docente, ¿y ¿Sí? el pagaré sí es transferible? El pagaré sí es que es transferible. En este caso, es directamente con el que firme contrato. No, en este caso no. Es directamente con el que firme el contrato, ¿no? Luego tenemos los tipos de pagaré, ¿no? El pagaré dice no a la orden, ¿no? El pagaré cruzado y el pagaré nominativo, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? En este caso, cada uno de estos tipos, ¿no? Entonces, el pagaré dice a la orden, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces tenemos también el pagaré no a la orden también, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo se da cada uno de estos, ¿no? Las personas que intervienen dentro de estos documentos, ¿no? Tenemos el beneficiario, ¿no? O tenedor, ¿no? Endosante, ¿no? El endosante aval, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, el beneficiario, definitivamente, ¿no? Es quien, definitivamente, otorga, ¿no? ¿No? En este caso, el préstamo, ¿no? Luego tienes el librador también, ¿no? Entonces, aquí hay uno que acepta, uno que da y otro que acepta, ¿no? Luego tenemos el papel comercial, que es un instrumento de financiación de corto plazo, ¿no? Usado, emitido por las empresas que se basa en el reconocimiento de un crédito comercial por parte del deudor. El motivo de esta emisión de papel comercial es cancelar el deudor, ¿no? Dice, un mayor plazo para el pago de la deuda comercial. Luego tenemos los certificados de depósitos negociables también, ¿no? Que son instrumentos emitidos por las entidades del sistema financiero, ¿no? Que hemos visto en la clase anterior. Y enfocado de manera simplificada en cierta medida. Se parecen a un contrato de depósito a plazo, pues, ¿no? Ahí tú firmas definitivamente, ¿no? Como convengan, ¿no? Tanto el que otorga como el que recibe, ¿no? Sin embargo, la diferencia de un depósito a plazo, mediante la emisión, ¿no? De los certificados de depósito, se genera un título valor negociable, ¿no? En el cual puede ser transferido en un mercado de valores. O sea, este documento lo puedes utilizar justamente para este tipo de negociaciones, pues, ¿no? Los certificados de depósito brindan beneficios y se distinguen por sus características, ¿no? Entonces aquí tenemos los valores individuales, ¿no? Heterogéneos, ¿no? Luego tenemos los valores de materializados, ¿no? Los intereses acumulados, pagaderos mensualmente, depositados en cuenta vista o del cliente, ¿no? Entonces, esto normalmente lo llevan cuando estudian las matemáticas financieras, ¿no? Para poder determinar cada uno. Ya después vamos a hacer las prácticas y vamos viendo Luego tenemos las letras del tesoro, ¿no? En este caso, las letras son instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro Público, en este caso, ¿no? En representación de la República, en este caso del gobierno, ¿no? Del Perú. Y se venden al descuento, ¿no? Por lo tanto, la ganancia que se obtiene proviene de la diferencia entre el precio, ¿no? Descontado que se paga al adquirir y el valor oficial, el precio a la par, pues, ¿no? Con lo que se rinden en su vencimiento, ¿no? Entonces, esta letra definitivamente la maneja el gobierno mediante la Dirección del Tesoro Público, ¿no? Luego vemos las facturas negociables.
Entonces, estas facturas también son títulos de valores, ¿no? Semejante a una letra, ¿no? de cambio, ¿no? O un pagaré o un cheque. Este documento es emitido como la tercera copia de la factura comercial, ¿no? Ustedes han visto una factura, ¿no? O recibo por honorario, ¿no? De modo impreso o electrónico, originada por un concepto, ¿no? De la compra-venta. Eso de lo que ustedes sí ya lo manejan esto, pues, ¿no? Su principal característica es que se trata de un documento transmitible, ¿no? Se puede endosar también, ¿no? Un valor representado por un registro de cuenta contable en una institución de compensación de valores, pues, ¿no? Luego tenemos el instrumento de renta variable, ¿no? Estos reportan flujos. Docente, ¿por ¿Sí? qué es que se dice que la factura es negociable? ¿A qué se refiere? Sí, definitivamente estas facturas, a veces tú tienes cuentas por cobrar, ¿no es cierto? ¿No? Ya contablemente, ¿no? Ya. Entonces, esa factura de repente tú en una liquidación, ¿no? De repente la empresa, supongamos que esté en liquidación, las puede negociar, ¿no? Con en este caso, a quién tú vas a transferir, ¿no? Tus estados financieros, ¿no? En un, a veces que es cuando se declaran en quiebra las empresas. Entonces, estas facturas se negocian también, o sea, porque tienen cuentas definitivamente por cobrar, pues, ¿no? Así como pueden ser también facturas por pagar también, ¿no? Entonces, son descuentos que van a hacer ahí, ¿no? En esas negociaciones. Se pueden transferir, como lo voy a repetir, ¿no? Para que la otra empresa que se hace cargo pueda hacer uso, ¿no? De esas cuentas que están quedando pendientes, pues, ¿no? Luego tenemos instrumentos de renta variable, ¿no? En este caso reportan flujos no definidos en el tiempo, ¿no? Y cuyos valores dependerán de una serie de variables como la estabilidad económica, las expectativas en el mercado, ¿no? Entonces, definitivamente ahora cuando hablamos hay variaciones, ¿no es cierto?, dentro del mercado, ¿no? Dentro de la contabilidad, pues, ¿no? Aquí tenemos, pues, estos títulos como son las acciones, ¿no? Que se vende de dos puntos, ¿no? Documento representativo de capital y otro como título de crédito, ¿no? Entonces, te van a servir, ¿no? Y te van a dar, te van a garantizar, ¿no? Son una opción de financiamiento para las compañías que listan en la bolsa de valores, pues, ¿no? Al realizar, dice, una emisión de acciones que son compradas por los inversionistas, lo que hace que la empresa es tomar recursos frescos del mercado para financiar sus operaciones, ¿no? Mediante esto, puede ser de capital o título de crédito también, pues, ¿no? Entonces aquí tenemos, dentro de las acciones de capital, estas constituyen el principal instrumento de la inversión que transan, ¿no?, los mercados bursátiles. Es la parte proporcional del capital social, ¿no?, de una empresa que suele otorgar, ¿no?, a su propietario determinados derechos, ¿no? En estas acciones, ¿no?, justamente son documentos, ¿no?, que le sirven, ¿no?, para las negociaciones. Dentro de eso tenemos la participación, ¿no?, de las utilidades, ¿no? Tenemos los dividendos, ¿no? La voz y voto en las juntas generales de las acciones de accionistas, los derechos preferenciales, ¿no?, para la suscripción de las nuevas acciones, ¿no? Entonces son las acciones que tienen dentro de la empresa, pues, ¿no? Como ven, por ejemplo, una empresa a fin de año, ¿no?, al término del ejercicio económico, ¿no?, van
y hacen una repartición, ¿no? De las utilidades obtenidas, ¿no? Donde de repente inclusive entran ahí los mismos trabajadores, ¿no? Todos los socios, ¿no? Los dividendos así mismo son que vienen a ser las utilidades que van a favor de la empresa, pues, ¿no? Entonces, asimismo el inversionista, ¿no? Tiene un incremento de la demanda de acciones, ¿no? Depende, ¿no? Cómo se mueva la empresa, ¿no? Y cómo definitivamente le va durante ese periodo económico. Asimismo, el retorno de la inversión, ¿no? Que puede ser, ya sea por dividendos, ¿no? Acciones adicionales de las empresas emisoras, pues, ¿no? Definitivamente estas opciones pueden ser acumulativas, ¿no? O pueden ser repartidas en el ejercicio económico, ¿no? Puede de repente lo pueden capitalizar, ¿no? Lo dejan y le va sumando, pues, ¿no? Luego tenemos los dividendos, ¿no? Dentro de este tipo de dividendos tenemos de manera periódica, ¿no? O derivado, ¿no? De los beneficios de las empresas durante un año o periodo en concreto, ¿no? Es ordinariamente, bueno, ajenos a los beneficios se entregan debido a un hecho, ¿no? Fuera de lo común, ¿no? Los extraordinarios son ya ingresos extraordinarios fuera, ¿no? De lo que se da ordinariamente, pues, ¿no? Y luego tenemos los flexibles, ¿no? Estos ofrecen la posibilidad de cobrar, ¿no? El reparto, ¿no? Ofrece la posibilidad de cobrar el reparto de los beneficios en dinero, ¿no? En efectivo, o puede ser en acciones, ¿no? Dependiendo cómo lleguen al acuerdo, ¿no? Y luego aquí tenemos los tipos de acciones, ¿no? Que tenemos las acciones comunes, también conocidas como acciones ordinarias, pues, ¿no? Son las que fluctúan, ¿no? De manera normal. Son acciones que no ofrecen un monto garantizado de dividendos a los inversores, ¿no? El monto de las distribuciones de dividendos es el tipo de acción que goza de mayor liquidez en las bolsas de valores, ¿no? Esto es normalmente durante el funcionamiento, ¿no? Ordinariamente, ¿no? Que fluctúa durante todo el ejercicio económico. Las acciones comunes poseen derecho al voto, ¿no? Y a fiscalizar la gestión de los negocios de la empresa. Los dividendos discrecionales también, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estas acciones comunes, en cuanto a los accionistas, ¿no? Les da, ¿no? Esa oportunidad, ¿no? De derecho al voto dentro de la organización, ¿no? Dentro de la empresa, ¿no? Y también a fiscalizar también. Luego tenemos las acciones preferenciales o preferentes, ¿no? En este caso son títulos de propiedad, ¿no? De una compañía que ofrece un valor añadido, ¿no? Y este tipo de acciones tienen algunas prerrogativas sobre las acciones ordinarias, ¿no? Lo que hace más atractivas, ¿no? Para algunos inversores, ¿no? Tienen mayor preferencia, ¿no? Son especiales. El pago de dividendos se fija en el momento de la emisión de las acciones preferenciales, ¿no? Y su pago tiene una prioridad ante las acciones comunes, ¿no? Por ser preferenciales, ¿no? El pago de los activos, ¿no? En liquidación tienen cierta prioridad para recuperar, ¿no? La inversión en un menor riesgo, pues, ¿no? Entonces, definitivamente, como dice, son acciones que tienen preferencia, ¿no? En comparación al de las ordinarias, ¿no? Entonces,
Estas opciones no cotizan en la bolsa, sino en el mercado organizado, ¿no? No tienen derecho al voto, ¿no? En cambio, las ordinarias veían que sí tienen derecho al voto. En este tipo, preferente tenemos que son acumulativas, también son no acumulativas, son convertibles, ¿no? O intercambiables, ¿no? Esto puede ser de renta mensual, ¿no? Participantes o perpetuas también, ¿no? Luego tenemos las acciones de inversión, ¿no? Esto evidentemente ya va en la parte ya de capital, ¿no? Efectivamente de maquinaria, ¿no? De parte de patrimonio, ¿no? De la empresa, pues, ¿no? Dice el patrimonial de trabajo y no confieren calidad de socios. Son títulos que tienen origen en las acciones laborales, cuyos titulares originan, ¿no? Estos son originarios de los trabajadores de las empresas industriales, pesqueras y mineras obligadas a emitirlas. Conforman una cuenta de participación, o sea, los trabajadores en este caso, ¿no? También tienen, ¿no? Este tipo de acciones que pueden ser, ellos pueden participar también, ¿no? Dentro de los, de las utilidades, ¿no? En este caso, ¿no? En la parte de patrimonio, ¿no? Cuando, por ejemplo, van a repartir, ¿no? Utilidades, ¿no? También les corresponde parte a los trabajadores, ¿no? Dependiendo, ¿no? La empresa que sea. En este caso, estamos hablando de las grandes corporaciones, ¿no? Sí, les corresponde también, dependiendo, ¿no? Cómo lo negocien. Luego tenemos los certificados de suscripción, ¿no? En este caso, son títulos de valores que confieren al titular el derecho de suscribir en forma preferente nuevas acciones que emite una sociedad en los casos de aumento de capital y frente a la conversión de las obligaciones de los bonos convertibles. Pues entonces, son certificados también que tienen preferencia. Pues. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Estas acciones, ¿no? Existen tres tipos, ¿no? O tres clases de acciones, ¿no? Una acción, las que están en el A, ¿no? En el lado de A, acciones de clase B y acciones de clase C, ¿no? Y cada una tiene un valor, ¿no? En las que se encuentran las acciones de la clase A, son las acciones que dan control de la empresa, ¿no? Al accionista, que tenga la mayor cantidad de acciones y por ende es quien tiene voz y voto, ¿no? Decisión sobre el destino del capital, ¿no? Entonces, tiene este nivel, es alto, pues, ¿no? Llevan una participación limitada y no tienen derecho de toma de decisiones en la empresa en las que emiten, en el caso de las acciones de tipo B, pues, ¿no? Estas de aquí son las de los, ¿cómo se llama? De los altos funcionarios, pues, ¿no? Que tienen este tipo de acciones, ¿no? En el caso de las acciones de la clase B, llevan una participación limitada, o sea, no son como las del tipo A, pues, ¿no? En cuanto a las acciones de la clase C, ¿no? Solo reciben participación que producen sus acciones, pero no se entera de cómo, ¿no? Ni de cuánto producen el capital sus acciones, y solo reciben los beneficios en este caso, ¿no? Entonces, esto es igualito como cuando ustedes ven que hay sectores dentro de la economía, ¿no? Tenemos el sector A, ¿no? A la parte pudiente, ¿no? Luego tenemos un sector B, ¿no? Que es ya las personas que son en un nivel medio, ¿no? Y así la de clase
C también, ¿no? Y ahí hasta D, ¿no? Igualito acá, existen estas clases, ¿no? De acciones. Eso es lo que yo ahora les decía, en el tipo de las acciones, ¿no? Que es americana, ¿no? En este caso son las siglas en inglés, ¿no? American Disponible, que es el mismo que recibió del depositario americano, ¿no? Fueron remitidos por primera vez en 1927 y representan las acciones en una compañía extranjera, ¿no? Negociadas en Estados Unidos en dólares, ¿no? Son las americanas, ¿no? Que representan un número fijo de acciones, ¿no? En una corporación domiciliaria, ¿no? Fuera de Estados Unidos, ¿no? En este caso, son esas empresas que tienen los Estados Unidos en los diferentes países, ¿no? Y que además le da derecho a los accionistas y a todos los dividendos y ganancias sobre el capital, ¿no? Entonces, definitivamente ven que, por ejemplo, acá existen esas empresas, ¿no? Que muchas veces tributan, ¿no? Pero al país de origen, ¿no es cierto? Entonces, esos derechos también les asisten, ¿no? Los ganes de donde sea, en el país que se encuentren, les asisten, ¿no? Les permite también a los inversionistas norteamericanos comprar acciones de compañías extranjeras que cotizan en otros mercados, pero con la facilidad de que pueden adquirirlas en los Estados Unidos, ¿no? De esta manera. Docente, Sí. en la diapositiva anterior mencionó lo que son del grupo A, grupo B y grupo C. Dentro Sí. del grupo A vendrían a estar los accionistas, dueños, y dentro del grupo B, ¿quiénes estarían? Porque dice que no tiene derecho a toma de decisiones. ¿Quiénes estarían Sí. dentro del grupo Sí. B y los del C? Sí, en el grupo A están aquellos socios mayoritarios, pues, ¿no? Ya. Y en el de B hay los que tienen minoría, pues, ¿no? Y en la clase también C ya justamente es en ese rango, ¿no? Les ponía el ejemplo, ¿no? Dentro de las economías acá en el Perú, cómo se mueven, ¿no? Entonces aquí son los que en este texto tienen poder de voto, de votar, porque ¿no? yo estoy pensando, o bueno, estoy analizando, no sé si estaré bien, que dentro de las acciones del B, como dice que no tiene derecho a decisiones, de cierta parte puede estar un gerente que el que nombra son los socios y accionistas, ¿no? Y dentro de eso el gerente no puede tomar ciertas decisiones porque solamente está autorizado para ciertas cosas. Y bueno, dentro del C estarían lo que son quizá los trabajadores. Exacto. Es así como tú lo dices. Así es justamente, ¿no? Aquí están prácticamente los que mueven el mayor capital de la empresa, pues, ¿no? Los socios mayoritarios como que toman decisión, pues, ¿no? En cambio, como tú lo dijiste aquí, en el segundo también se encuentran, pues, aquellos que no pueden decidir directamente, ¿no? Como aquellos que tienen ese gran poder de la empresa, pues, ¿no? Y aquí ya va la de los trabajadores, pues, ¿no? Dime, escuché también que iba a hablar, intervenir alguien. A ver. No, yo es que, o sea, los clases de acciones, por ejemplo, cuando usted dijo clases A, clase B o clase C, ahí mayormente dependía de la cantidad de acciones que tiene una empresa. Por ejemplo, como usted mismo dijo que los mayores funcionarios están en la clase A, por ende, en un directorio, digamos, se toman las decisiones por mayor, digamos, a votaciones, ¿no? Entonces, por ende, sus decisiones van a prevalecer. Entonces, en la clase B, digamos que no, digamos, son limitadas porque ellos van a depender de las decisiones de la mayoría. Y así mismo con la clase C. Así es, inclusive para ver la presidencia, ¿no? En este caso de la empresa, ¿no? En este caso son los que están acá, ¿no? Los que tienen mayores acciones, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, siempre
en una empresa así, al menos las empresas corporativas, ¿no? Los que dirigen, ¿no? En este caso son los que tienen mayores acciones dentro de la empresa, pues, ¿no? Ellos son los que la presiden, pues, ¿no? Entonces, en cambio, en el de acá sí van a estar, pues, los gerentes, ¿no? Los gerentes que no van a tomar la decisión que tienen estos de acá. O sea, no pueden, ellos no pueden participar, ¿no? En estos directorios, pues, ¿no? Dime, la alumna que participó anteriormente, su nombre, Diana docente. Diana Imán. Diana Imán. Diana Imán. Ya, el segundo alumno. Vázquez Jiménez. Vázquez Jiménez. Muy bien, está bien. En este caso, la emisión de estos ADR, ¿no? Que intervienen dentro de los bancos estadounidenses, ¿no? Tenemos el banco emisor, ¿no? Compra las acciones, en este caso, compra las emisiones, las acciones que extranjeras y realiza todos los trámites para posteriormente ofrecerlas en Estados Unidos, pues, ¿no? No, este es el banco emisor, ¿no? Voy a aceptar un compañero de ustedes que está ahorita. Entonces, como ven ustedes aquí, nosotros estamos hablando ya de esas empresas corporativas, pues, ¿no? Que no son ni medianas ni pequeñas, son ya corporaciones, grandes corporaciones. En este caso, el banco emisor dice compra las acciones extranjeras y realiza todos los trámites para posteriormente ofrecerlas, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Esos son los grandes bancos que tiene en este caso las diferentes potencias, pues, ¿no? Luego tenemos el banco depositario, ¿no? En este caso emite, ¿no? Y como ese cancela, dice, a los ADRs, ¿no? Deteniendo relación permanente, ¿no? Con las intervencionistas en este caso, ¿no? Entonces, vean aquí la diferencia, ¿no? Que hay entre un banco emisor y un banco depositario, ¿no? Entonces, es como cuando les hablaba así, cuando el Perú, ¿no? Éramos deudores, ¿no? En este caso, cuando hubo la hiperinflación, ¿no? Teníamos deudas internacionales, ¿no? Con el banco internacionales, ¿no? Definitivamente, cuando no pagas este tipo de créditos, ¿no? Te cierran, ¿no? Te cierran ese crédito, ¿no? Definitivamente es lo que hace, por ejemplo, en el país de Venezuela, ¿no? Que ellos no pagan deuda, entonces le cierran, ¿no es cierto? Le cierran, se lo cierran así, ¿no? Entonces, en ese entonces el Perú, pues, le estaban cerrando ya, ¿no? Esos créditos, ¿no? Luego, ya en el nuevo gobierno que hubo ya de Fujimori, en su primer gobierno, ¿no? Tuvo que definitivamente aplicar medidas, ¿no? Económicas, ¿no? Donde vinieron los paquetazos todos y luego, pero el Fondo Monetario Internacional no pensaba de que Perú haga esto, ¿no es cierto? Quitarle así de un solo al 100% del subsidio, ¿no? Sino que ellos más o menos habían programado, ¿no? De que inicialmente Perú lo iba a hacer, pero gradualmente, ¿no? Pero entonces no fue así, lo hicieron y después le llamaban el paquetazo, ¿no? Pero además de eso, o sea, esa decisión que tuvo, ¿no? El Perú, y que el Banco Central de Reserva se posicionó bien después, ¿no? Porque comenzó después a reactivarse la economía peruana, ¿no? Comenzamos a pagar la deuda, ¿no?
Y miren, después de que Perú, cómo ha ido evolucionando, después de que Perú recibía, ¿no? Los préstamos por el Fondo Monetario Internacional, llegamos, ¿no? Nosotros, a pagar todo esto, ¿no? Y nos convertimos, ¿no? En, en prácticamente habilitadores, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional. O sea, el Fondo Monetario Internacional, como digo, agarra y presta, ¿no? A los diferentes países. Pero ese dinero no es que del Fondo Monetario, es de los países, ¿no? Que desarrollan y tienen ahí todo esos recursos, pues, ¿no? Entonces ya Perú ya se convirtió prácticamente, ¿no? En un banco, ¿no? Legítimamente que prestaba, ¿no? Al resto de países, ¿no? Entonces, por eso es que hoy en día el Perú, o sea, a nivel macro, ¿no? Estamos bien posicionados, estamos todavía, ¿no? Porque había un buen colchón, ¿no? Económico, y que lo evaluaban internacionalmente de que Perú era uno de los países, ¿no? Que estaba muy bien organizado en esa parte, ¿no? Estábamos creciendo. Después cuando entró después de Fujimori entró el presidente Toledo, ¿no? Ese presidente fue ya un presidente estacional, ¿no? Comenzó a estabilizar, ¿no? La inflación, ¿no? Los precios no subían, ¿no? Entonces la economía se mantenía y seguíamos produciendo, ¿no? El Perú seguía creciendo. De ahí, después de Toledo, creo que entró Alan García, ¿no? Y en el gobierno de Alan García, o sea, en el gobierno de Toledo, era tener estabilizado, ¿no? Entonces, la diferencia de los diferentes gobiernos, ¿no? Entra Alan García, y Alan García ya fue un gobierno gastador, ¿no? Comenzó a gastar, ¿no? El otro era estabilizador, el otro era gastador, ¿no? Entonces, después, ya se fue ya la economía vuelta, viniendo a pique, ¿no? Ya no crecía a ese ritmo, porque cuando en ese tiempo, yo les hablo más o menos del año 2009, ¿no? Cuando hubo ese problema, ¿no? Económico a nivel mundial, ¿no? Entonces, a nosotros, como nos habíamos consolidado, ¿no? La economía de nosotros casi nos afectó, sí nos afectó, pero no como el resto de países, ¿no? Entonces, Perú era bien visto, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces, luego, en los diferentes ya gobiernos que han habido, decayó. Mire, ahí crecimos, tuvimos un nivel de crecimiento de un 9%, el crecimiento de la economía de acá de Perú, pues, ¿no? Luego, comenzó ya, creo que entró ya Humala, ¿no? Comenzó la economía a bajar. Evidentemente, seguíamos todavía creciendo, pero en menor ritmo, ¿no? Bajamos ya a un 4%, ¿no? 3%, ¿no? Y hoy que hemos bajado, pues que tenemos más o menos un 2.5%, ¿no? Pero de todas maneras, Perú tiene un gran manejo, ¿no? Económico a nivel macro. A nivel macro sí ha tenido, pero hoy estamos un poco decayendo, ¿no? Bueno, seguimos. Me salió un poquito. Como ven, el banco emisor compra las acciones extranjeras, ¿no? Comienza a comprar, ya no solamente en el país, sino a nivel ya internacional, pues, ¿no? Y realiza todos estos trámites para posteriormente ofrecerlas, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Luego tenemos el banco depositario que emite, ¿no? Y cancela, ¿no? Estos ADR, teniendo relación permanente con los inversionistas, ¿no? Y aquí tenemos las ventajas, ¿no? En este caso, ¿no? De las acciones de Estados Unidos. Pueden adquirir acciones de empresas extranjeras desde sus propias bolsas, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tienen este tipo de empresas. Además, no tienen costos adicionales, ¿no? Asimismo, se le otorga a los inversionistas los mismos derechos otorgados, ¿no? A los en este caso,
accionistas subyacentes, pues, ¿no? Ahí dentro del país mismo, ¿no? La empresa latinoamericana pueden entrar en los mercados de capitales, ¿no? De Estados Unidos, y ellos ganan visibilidad, ¿no? Entonces se van desarrollando estos grandes bancos, pues, ¿no? Y abren el camino de la compañía para futuras ofertas de acciones o bonos a los distintos mercados del mundo, ¿no? Esos, como le digo, son empresas transnacionales, ¿no? No son medianas ni pequeñas tampoco, son transnacionales, ¿no? Asimismo, las características de estos ADR se trata de valores emitidos a nombre del titular, ¿no? La compra-venta, ¿no? En este caso se hace conforme a las leyes, en este caso que rige en el sistema americano, en este caso Estados Unidos, y debe registrar, ¿no? En este caso en las sucursales, ¿no? En este caso donde es la comisión, pues, ¿no? Estarán depositados en el depósito central, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos estos tipos, ¿no? De ADR. Tenemos también niveles, ¿no? Como tenemos aquí el nivel 1, ¿no? Que es la manera más rápida y fácil, ¿no? Mediante cual las empresas extranjeras pueden ofrecer sus acciones, ¿no? No están listadas en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Pero como pueden ser adquiridas por la gente de Estados Unidos, requieren estar registradas, ¿no? Dentro del SEC. El ADR de nivel 2, estas sí están listadas en la bolsa, listadas aquí en la bolsa de valores de allá de Estados Unidos, ¿no? Por lo que también estarán registrados, ¿no? En el SEC. En este caso, las ADR son emitidas sobre las acciones nuevas, ¿no? Luego tenemos las ADR del tipo nivel 3, ya, ¿no? En este caso, la oferta pública primaria, ¿no? Permite a las empresas emitir nuevas acciones y colocarlas mediante estos ADR entre inversionistas estadounidenses. Miren que esto lo hacen, estas empresas fuertes están ubicadas, ¿no? En este caso en Estados Unidos, pues, ¿no? Y son listados en la bolsa norteamericana, que es la bolsa, pues, más grande, ¿no? Del mundo, ¿no? Es como la de Japón también, ¿no? La bolsa de valores, ¿no? Son las que dominan el mundo, pues. Estados Unidos, pues, ustedes, como ven, es un país netamente capitalista, ¿no? Y lógicamente que ahorita, pues, se pelean, ¿no? El poder, ¿no? Con los otros países. En este caso la bronca es con los chinos, ¿no? Los chinos, que su economía, pues, está creciendo a un ritmo acelerado, pues, ¿no? Pero que la más grande que tenemos hasta ahorita es la de Estados Unidos, pues, ¿no? Pero que se prevé, ¿no? De acuerdo a las perspectivas que se tienen, ¿no? A nivel mundial, que China va a revertir, ¿no? Y se va a posicionar, ¿no? En el país potencia, ¿no? En el primer país potencia, ¿no? Esas son las perspectivas que tiene China. O sea, China, lo que China tiene, nos vende bastante tecnología. O sea, es como el mismo Japón, ¿no? Japón, después de la guerra mundial que hubo, ¿no? Cómo quedó totalmente, ¿no? Destruido, ¿no? Pero miren cómo después ese país, sin tener, ¿no? Los recursos, ¿no? Como los tenemos nosotros acá en el país, que somos una economía diversificada, porque todo tenemos, ¿no? Acá en el país, ¿no? A pesar de eso, mire Japón cómo logró, ¿no? Crecer grandemente. Lógicamente que Japón, pues, comenzó a invertir, ¿no? Las inversiones eran en el conocimiento, en la tecnología, pero eso no lo han hecho, pues, de la noche a la mañana. Eso, los japoneses tuvieron, pues, una buena planificación, ¿no? Y ahorita, pues,
pues venden al mundo esa tecnología, ¿no? Como ven, por ejemplo, en la tecnología, en la guerra que había en cuanto a tecnología, ¿no? Entre los chinos, los celulares, ¿no? Que vendía China con Estados Unidos. Entonces, si usted ve un celular chino, tiene tecnología, pues, ¿no? Tiene más tecnología que un producto americano, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tienen ellos, ¿no? Dicen de repente que son que se van a valorar más rápido, ¿no? Pero la ventaja que tienen ellos es que tienen todo, ¿no? Comparen nomás ahí en la tecnología en cuanto a celulares, ¿no? Igualito en cuanto a las bolsas, ¿no? De valores, el poderío que tienen, ¿no? Esas grandes potencias mundiales, ¿no? Y lógicamente que pues las empresas están mirando, ¿no? Los corredores de bolsa son gente especializada, ¿no? Que más o menos conocen perfectamente el teje y maneje, ¿no? Cuáles son las inversiones que tienen una tendencia a crecer y que le dicen, pues, aquellos corredores, ¿no? Que son gente preparada, porque en la bolsa no entra cualquiera, pues, ¿no? Tienes que tener conocimiento de eso. ¿Por qué? Porque evidentemente, así como te puedes levantar rapidísimo, puedes caer así como cae un coco de una palmera alta, ¿no? De uno solo también, ¿no? Entonces, para eso es que hay que estar bien enterado, estar todos los días en plena comunicación, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo se reporta? Ustedes ven la bolsa cómo maneja, ¿no? Están enterados de todos los movimientos económicos que suceden en el mundo, ¿no? Y de las grandes corporaciones, ¿no? Que manejan este tipo, ¿no? De la parte financiera a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay gente que se prepara y estudia justamente, ¿no? Estos temas, ¿no? Y ahí es bastante que se levantan rápido. Si lo sabes, si lo dominas esto, te levantas rápido, ¿no? Pero hay que saber. El que no sabe ni para qué tampoco. Y vamos a proyectar otra diapositiva. No sé si logran visualizar esta diapositiva. No se ve, profesor. ¿No se ve? Ya. No se ve, profe. Ya. Ahí lo ven. No, docente. No se ve, No se profe. ven. Vamos a compartirlo de otra forma. Ahí, ¿lo ven? Sí, ya se ve, profe. Ya.
A ver, dentro de la parte financiera, no todas las empresas, no importa cuál sea la actividad o dimensión, acuden a terceros para obtener recursos financieros, ¿no? Las empresas definitivamente cuando quieren incrementar su capital, ¿no? O requieren financiar las operaciones en los proyectos que realmente tienen, ¿no? Definitivamente tienen que buscar, ¿no? A terceras estas instituciones, ¿no? Profe, disculpe. Hay un audio de una compañera que se activa, profesor. Sí. Hay un audio que está prendido ya. Bueno, creo que ya. Ya. Entonces, como ven, toda empresa que quiere mejorar, ampliarse, ¿no? Definitivamente busca, ¿no? Terceros, ¿no? Bancos. A ver, vamos a ver cómo los silencio, ¿eh? Ya. Sale quitar la participación de la llamada. No creo esa, ¿no? Porque Ahí silenciar, profe. fijar en la pantalla, ¿no? Ya ese está en azul ahí. Ya. Silenciar, ya. Ya. Como el financiamiento, ¿no? Todas las empresas, ¿no? No importa cuál sea, ¿no? Su actividad o dimensión, siempre, ¿no? Acuden a terceros para obtener el financiamiento, ¿no? Ya sea, pues, a un banco, ¿no? O de repente otras empresas que dan este tipo de créditos, ¿no? Se debe disponer, dice, los instrumentos adecuados de gestión que le permitan, por lo menos, los siguientes aspectos, ¿no? Primero, tiene que ver en qué va a invertir, ¿no? Cuánto dinero y de qué manera, ¿no? Va a invertir. Es una. Luego, cuánto y cómo volverá el capital recibido, ¿no? O sea, cuándo, ¿no? Porque en un proyecto que tú haces tienes que ver, ¿no? El retorno de la inversión, pues, ¿no? Entonces, cuando tú ya haces tu proyecto, definitivamente ya haces tu estudio, ¿no? De mercado, ¿no? Y ves definitivamente, de repente, según el tamaño de la empresa que quieras poner, ¿no? ¿Cuándo va a retornar esa inversión? La vez pasada le decía, por ejemplo, el ejemplo que les ponía era el de aquí nomás, el de los hidrólogos, que está ese colegio. Entonces, ese es un proyecto que ellos han hecho, ¿no? Como empresarios, ¿no? Hacer ese colegio, ¿no? Entonces, ellos definitivamente, para construirlo, ¿no? Definitivamente, ya analizaron, ¿no? Qué cosa lo que van a invertir y cuánto lo que realmente hicieron de préstamo, aparte del capital que manejaban ellos, pues, ¿no? Ahora, lo otro que deben tener en cuenta, cuándo y cómo devolverá el capital recibido, ¿no? En este caso, porque ellos tienen que pagar ese préstamo, ¿no? Que hacen a la entidad financiera, ¿no? Entonces, para ello ya planifican, ¿no? Entonces, ya cuando terminan la construcción,
ya empieza la parte ya de la ejecución, ya no, en este caso ya el colegio comienza a funcionar, ¿no? Entonces, si comienza a funcionar, lógicamente que va a tener ingresos de ahí, ¿no? Entonces, esos ingresos en el proyecto son que se proyectan, pues, ¿no? Se van a proyectar, ¿no? ¿Cuánto más o menos prevén, ¿no? Que van a recaudar mensualmente, ¿no? Y eso lo proyectan al año, ¿no? Y ahora, dependiendo de esa proyección, van a ver también lo que prestaron, ¿no? Entonces, llegar a ese capital prestado. Una vez que ya pagan ese capital que prestaron, recién comienzan, ¿no? A tener ya las utilidades, pues, ¿no? Entonces ya recién, y eso, como le digo, no es que tú inviertes ahorita y al otro año ya estás teniendo ya esas utilidades, sino que de lo mismo que tú vas a tener en funcionamiento tu empresa, ¿no? Tienes que pagar primero la deuda, ¿no? Una vez que paga la deuda, ya después ya te va a quedar líquido. Ese es en el proyecto, o sea, de acuerdo al año que va a retornar ese capital, ¿no? ¿Cuál es el costo y cuál estaría en condiciones de tomar el financiamiento, pues, ¿no? Entonces tienes que prever más o menos, tú dices, voy a gastarme tanto, no voy a invertir tanto, ¿no? Entonces ya la prorratea, ¿no? Luego, después del servicio que va a prestar, ¿no? Todo lo que, el ingreso que tienes, pues, ¿no? Entonces aquí hablamos de ese financiamiento. Como ven, aquí, al menos aquí en la región Tumbes, ¿no? Ven, por ejemplo, si hay un empresario que pone tal negocio, ¿no? Y enseguida ven los otros, mira, dice, ese seguro está metido en la mafia. Hoy está de repente jalando, dicen, ¿no? Entonces la gente aquí definitivamente, si tú comienzas a superar, el otro te jala, ¿no? Te jala para que no siga. Pero no saben, pues, ¿no? De que para hacer, ¿no? Para tener algo en la vida, ¿no? Necesita un sacrificio, ¿no? Entonces no saben que esa persona, si bien hace su empresa, ¿no? Su negocio, definitivamente es que tiene que endeudarse, ¿no? Con la banca, ¿no? Privada o cualquier inversionista, ¿no? Pero es un sacrificio, ¿no? Entonces, pasa dolores de cabeza pensando, ¿no? ¿Cuándo voy a pagar la deuda, ¿no? El que quiere tener, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y eso es lo recomendable, ¿no? Y esa gente que no hace nada, pues siempre va a estar criticando. Entonces, el financiamiento es el mecanismo, ¿no? Por medio del cual una persona o empresa obtiene recursos para un proyecto, ¿no? Específico que puede adquirir bienes y servicios, ¿no? Pagar proveedores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por otro medio de financiamiento, las empresas pueden mantener una economía estable, ¿no? Planear el futuro y expandirse, ¿no? Como ven, toda persona tiene un sueño en la vida, ¿no? Entonces, ese sueño, lo que falta, pues, hacer que se realice ese sueño. Pero para que ese sueño se realice, necesita, pues, sacrificio, necesita que planificar, organizar, ¿no? Y proyectarse, ¿no? El tiempo que más o menos tú quieres que ese proyecto se haga realidad, ¿no? Es de todo emprendedor, de todo empresario, porque como ven, esas grandes corporaciones no nacen así de la noche a la mañana. De sol en sol se van haciendo esas grandes empresas, ¿no? Y así, así empiezan. Primero son pequeños, no son esas grandes empresas, ¿no? Esas corporaciones, sino se hacen en el tiempo, pues, ¿no? Definitivamente, y eso es, el empresario va pensando en eso, ¿no? Va planificando, ¿no? Dice, yo, si bien es cierto, ahorita soy esto, pero mañana seré lo de acá, ¿no? Es como cuando ustedes empiezan, ¿no? A estudiar también, ¿no? Ustedes han tenido un sueño, tienen un sueño, ¿no? Y ese sueño es de que ustedes van a mejorar esa calidad de vida, ¿no es cierto? Cuando ustedes terminen ya sus estudios y sean profesionales, ¿no? Entonces, ese es un proyecto que tienen. El proyecto
Y lo que hacen ustedes ahorita, lo que están haciendo ahorita, eso se llama inversión, ¿no? Ustedes están invirtiendo, ¿no? Definitivamente ustedes ven que de repente sus padres están haciendo un gran esfuerzo para que ustedes sobresalgan, y eso es lo mejor que nos dejan los padres a nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que aprovecharlo para hacer algo en la vida, para concretizar ese sueño que tenemos, que tiene tu padre, que lo tienes tú mismo, ¿no? Entonces vemos esas fuentes de financiamiento que van a utilizar, ¿no? Que las fuentes a las que provienen esto, ¿no? Recursos pueden ser internos o externos también, ¿no? Las fuentes internas son generadores de fondos, ¿no? Que devienen, ¿no? De las operaciones del propio negocio, ¿no? Ya cuando está instalado, ¿no? En tanto, las fuentes externas son las que generan los recursos mediante operaciones financieras, ¿no? O participación, definitivamente foránea o de externo, ¿no? Tú quieres expandir tu negocio, ¿no? Tienes que hacer eso, ¿no? Yo he visto, ¿no? Un muchacho que se formó acá en Tumbes, ¿no? Y primero él era una persona, miren, que era ayudante en una ferretería, ¿no? Él era ayudante y trabajadora, ¿no? Entonces, pero este muchacho que hizo esa experiencia que logró adquirir, ¿no? En ese trabajo, lo transformó, ¿no? En el sueño que él tenía. Entonces, él vio, ¿no? Todo el movimiento de la empresa, ¿no? Y él dijo, no, ahora sí yo creo mi propia empresa, ¿no? No sé si ustedes han podido ver, les hablo de este muchacho, Julio se llama, tiene una ferretería allá en Puyango, ahí por la Diza, más acá, por donde dice, ahí le ha puesto una ferretería ahí. No sé si ustedes alguien lo conoce, esa ferretería de Julio. ¿Está frente a la Barzapi? Sí, exacto. Miren, entonces él, la vez pasada conversaba y estaba que me contaba, ¿no? Esos realmente son los emprendedores, ¿no? Entonces él trabajaba en esa ferretería Escobar, ahí se inició trabajando él, miren, y luego se reunió, dice, ya con sus hermanos, ¿no? Y le dijeron, y mire, y que él era un muchacho ya que tenía, ¿no? Ese sueño, ¿no? Y los ingresos que él tenía los iba juntando, ¿no? Los iba ahorrando, ¿no? Entonces ya cuando se reúne ya con sus hermanos, ¿no? Sus hermanos le dicen, pero Julio, si tú sabes al teje y maneje, ¿no? Este negocio, ¿por qué no te formas tu propia ferretería? ¿No? Nosotros te ayudamos, le dijeron, ¿no? Y entonces, ¿cuánto tienes? Tengo tanto, ya. Lo otro, te vamos a financiar, lo otro, préstamo, ¿no? Y así hicieron y comenzó con poco, ¿no? Y ahorita vean, cómo está superando, ¿no? Ven ahí, tiene buenas ventas, ¿no? Inclusive, y ya se compró su local que queda al fondo, ¿no? Ahí por el último paradero. Ahí ya tiene ahí una construcción de 3 pisos, ahí en ferretería, ¿no? Entonces, pero como ven, no ha sido fácil, ¿no? Entonces es sacrificio, ¿no? Ya ahorita ya comenzó, pues, a producir, ¿no? Y de eso es así como se van formando esas grandes corporaciones, ¿no? Entonces, de ahí luego él, me supongo que después tiene que ir formando de repente sucursales, ¿no? De la ferretería, de repente comienza ya a nivel provincial, en la provincia, de repente pone en Sarumía, puede poner en Zorrito, ¿no? Y así se hacen esas grandes empresas, pues, ¿no? Pero requieren de sacrificio. En esto sí, es cuando se forma la sociedad, ¿cierto? Se forma la sociedad para poder formar la empresa, y en lo que es externa ya vendría a ser los préstamos que usted dice para el banco para poder constituirla y eso. Porque cuando se forma una sociedad, ambos socios van aportando, pero ya en caso les falte tendrían que buscar una ayuda externa. Así es, justamente ya vienen ya las entidades financieras, pues, ¿no? Esas son las terceras personas que intervienen, ¿no? Y que lógicamente, de una u otra manera, las vas a ocupar, ¿no es cierto? Las vas a ocupar, ¿no? Porque no hay otro modo, ¿no? Otra manera es cuando alguien quiere construir inclusive su casa, ¿no?
Si tú te pones a ahorrar así, no lo haces, porque tú teniendo la plata, ¿no? Cualquier cosa, pum, te la gastas, ¿no? Y no llegas. En cambio, si tú haces un préstamo y tienes todo junto, lo haces. Lógicamente que después tienes que pagar, ¿no? Ese capital que tú, o para cualquier tipo de negocio también, ¿no? Hasta que tú, de acuerdo a tu proyecto... Existiría la presión de la cuenta que tienes que pagar, entonces sí o sí tendrías que sacar para poder pagarlo. Sí, mire, nosotros en economía, nosotros decimos, nosotros tenemos que hacer la necesidad, ¿no? Crear la necesidad. Si tú no creas la necesidad, nunca tienes lo que tú quieres, ¿no? Es como, por ejemplo, hay gente que tiene cosas viejitas, ¿no? Y ahí las quiere tener, ¿no? Pero a veces he visto casos, ¿no? Que le destruyen eso, ¿no? Le destruyen eso, tienen que destruirle para que recién compre, ¿no es cierto? ¿No? Le crean la necesidad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo antes tenía una motito, ¿no? Con esa motito me movilizaba donde sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me robaron la moto. La dejé fuera de mi casa y me la llevaron, ¿no? Los muchachos del ajeno. Entonces yo dije, en esta pandemia, no, yo necesito una movilidad, necesito movilidad. Así que tenía una parte de mis ahorros, ¿no? Y el otro lo financié y me compré un carro, ¿no? Crea la necesidad, ¿no? Entonces, como le digo así, nosotros tenemos que crear la necesidad para tener. Si tú no la creas, nunca la tienes, porque ahí vives. Si tú tienes algo que quieres comprarte, regálalo, bota lo que tienes, ¿no? Y te proyectas algo mejor, ¿no? Así son las empresas también, ¿no? Eso es lo que aplican, ¿no? Y mejoran, ¿no? No sé si a ustedes les pasa eso, les ha pasado eso. Aquí, como ven, esas fuentes de financiamiento que estamos viendo, ¿no? Tenemos las fuentes de financiamiento internas, ¿no? Que justamente son lo que tienen las empresas, ¿no? Y las externas, justamente ya son ya otros proveedores, el sistema financiero, ¿no? Ya busca para tus préstamos para poder expandir tu negocio. Los procesos de intermediación financiera, ¿no? Definitivamente, en lo que es finanzas, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con el dinero, ¿no? Y lo que se tiene que hacer dentro de las finanzas, ¿no? Es saber administrar esos recursos, ¿no? O sea, hacer lo óptimo del recurso, ¿no? Entonces, lógicamente, pues que aparecen pues ya los agentes económicos, ¿no? Deficitarios, ¿no? Entonces, dentro de aquí el rol importante de la banca privada, ¿no? Que es el intermediario financiero, ¿no? Que es justamente lo que les digo, ¿no? Que cuando uno haces un sacrificio, ¿no? Y acudes a este agente, ¿no? A agente financiero, ¿no? Que te va a prestar, ¿no? Pero lógicamente que tú, como ya te estableciste una meta, tienes que ver y también tienes que ver que tiene las condiciones, ¿no? Para poder hacer esto, ¿no? Porque hay veces que también te vas a meter a esto y no hiciste tu planificación, también ya fuiste también, ¿no? Sino que tú tienes que planificar también, ¿no? Para poner un negocio, ¿no? Entonces, saber qué vas a sacar para poder pagar esto. Una vez que ya pagas todo ese capital, ¿no? Ya es otra cosa, ¿no? Luego tenemos los agentes económicos excedentarios, ¿no? Que ofertan esta liquidez que viene a ser estos bancos, ¿no? Luego esto que lo vimos la vez pasada, ya lo hemos visto esto, ¿no? Que es el conjunto de instituciones que intervienen en las transacciones financieras, ¿no? Que realizan el mercado de capitales y de dinero, ¿no? De nuestro país, ¿no? De conformidad con los determinados principios y leyes, ¿no? Entonces aquí ya viene todos estos sistemas financieros que hemos estado viendo, ¿no? Tenemos los bancos, ¿no? Tenemos las AFP, ¿no? Y así gran cantidad de
de agentes que intervienen. Pues, ¿no? Esto lo hemos visto en la clase pasada también. Porque nos quedamos acá. No lo terminé, voy a terminar de... Bueno, esto tiene que ver con lo que hemos estado viendo ahora sobre el pagaré y la letra de cambio, ¿no? Entonces aquí saben lo que es una letra de cambio ustedes, ¿no? Entonces la letra de cambio en sí es un título valor, ¿no? Tú firmas una letra de cambio, ¿no? Y te comprometes, ¿no? A pagar, ¿no? Lo que pactas, ¿no? En ese momento, ¿no? Esta letra de cambio es un título de valor y a su vez es un documento mercantil, ¿no? Por lo que una persona o acreedor, librador, girador, ¿no? Ordena a otra, ¿no? Deudor, ¿no? Que viene a ser el librado o girado, ¿no? El pago de una determinada cantidad de dinero, ¿no? En una fecha determinada, ¿no? O de vencimiento, ¿no? Ese título de valor siempre van a tener una fecha, ¿no? Y si no cumple, ¿no? A la fecha, definitivamente tienes problemas porque tienes que pagar de repente adicionales, ¿no? O de repente el otro corre, ¿no? Definitivamente el trato que tú hayas hecho queda hasta ahí nomás y ahí nomás fue, ¿no? Es en el caso, por ejemplo, cuando compran los vehículos, ¿no? En los vehículos, las casas comerciales o los bancos que venden ese tipo, ¿no? De vehículos, ¿no? Pactan, ¿no? Y te dicen, ¿no? En 3 letras que te trazaste, ya fuiste, pierdes todo, ¿no? Dependiendo, ¿no? Del contrato, lo que diga, ¿no? Entonces, he visto, ¿no? Varias personas así que han perdido, ¿no? Todo, ¿no? Lo que ellos invirtieron, ¿no? Hay veces que algunos que les faltan nomás 5 letras y se atrasaron, ¿no? Y se atrasaron y la empresa agarra, pum, pum, ¿no? La decomisa, ¿no? Y hace un remate, ¿no es cierto? Lo rematan y pierdes todo, pues, ¿no? Ese es el incumplimiento, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Ya el modelo, ¿no? De una letra. Aquí, por ejemplo, la distribuidora, ¿no? Las Nieves, Sociedad Anónima, mediante la factura número 6868, vende al comprador comercial Frescura, S.A., mercadería por un monto de 80,000. ¿No? Acordaron emitir 4 letras, ¿no? Indique las siguientes, dice, ¿no? En este caso, ¿quién es el girador, ¿no? ¿Quién es el girado? ¿Y cuál es el monto de la letra, ¿no? Entonces aquí ya lo van a establecer en 4 letras, ¿no? El monto va a ser los $80,000, ¿no? Luego tenemos el pagaré, ¿no? El pagaré es un título también de crédito o título valor también que contiene la promesa incondicional de una persona a la cual se le denomina suscriptora, ¿no? En este caso del pagaré, ¿no? De que pagará en una segunda persona llamada beneficiaria o tenedora, ¿no? La suma determinada de dinero, ¿no? Entonces ahí definitivamente se hace un pagaré, ¿no? Por el monto que se va a especificar, ¿no? El pagaré se entiende coloquialmente como un yo prometo pagar, ¿no? Entonces es un compromiso que asume, ¿no? En este caso, el pagador, ¿no? Por lo tanto, el que emite la voz de prometo pagar es el emitente del título valor o deudor en este caso. Aquí tenemos un modelo, ¿no? Aquí está la diferencia que hay entre una letra de cambio y el pagaré, ¿no? Entonces, la letra de cambio dice, es un documento que contiene una orden de pago. En cambio, el pagaré es una promesa de pago, ¿no? Esa es la diferencia. Una es una orden de pago, la otra es una promesa, ¿no? En cuanto a la letra de cambio, ¿no? Es un documento legal que se lleva a cabo entre comerciantes, ¿no? En cambio, el pagaré es un documento legal entre comerciantes
y la entidad bancaria, ¿no? En este caso, esa es la diferencia, ¿no? La letra de cambio... En este caso, docente, en este caso vendría a ser en cuanto al pagaré, un comerciante, por ejemplo, con un banco de la nación, cuando se saca los préstamos y eso, y entre comerciantes tendría que ser del mismo rubro, algo así, Sí, así es, así. O sea, no utilizan ahí la entidad bancaria, ¿no? o no necesariamente. Exactamente, no necesariamente, exacto. Lo hacen directamente entre ellos, ¿no? En cambio, en el pagaré ahí sí interviene ya una entidad bancaria, ¿no? Esa es Ya. la diferencia que hay entre este tipo, ¿no? de documentos, ¿no? Luego tenemos el factoring, ¿no? Que es una vía que tienen las empresas para adelantar sus mecanismos de cobro, ¿no? Se trata de que una persona o empresa cede sus facturas por cobrar a la entidad bancaria, ¿no? Para que ésta se encargue del cobro. Y la entidad bancaria me paga el importe de estas facturas, deduciendo, ¿no?, el costo que ha tenido, ¿no? En este caso, ¿no? Es como ven, hay inclusive no solamente los bancos, sino ven, por ejemplo, cuando alguien se atrasa, ¿no? Y hay empresas que se dedican a eso, ¿no? Al cobro, ¿no? Logran cobrar, ¿no? Lo que se debe, ¿no? Pero ellos, tienen aparte, ¿no? Un remanente, pues, ¿no? O sea, esos son los que se dedican a factoring, ¿no? Entonces, definitivamente, tienen una ganancia al final, ¿no? Y al otro, lógicamente, le van a pagar no el total, no de la deuda, ¿no? Lógicamente que le va a dejar un porcentaje, pues, ¿no? Pero logran de todas maneras recuperar algo, ¿no? De lo que se les debe, ¿no? En este caso, sí, estas facturas se le encarga a otra entidad para que las pueda cobrar, pues, ¿no? Se las transfiere, ¿no? Entonces aquí la ventaja es que hay liquidez inmediata, ¿no? Para poder realizar inversiones o capital de trabajo, ¿no? No tienen que ocuparse del cobro de las cuentas, en este caso, porque les van a transferir, ¿no? En este caso, a otros terceros para que realicen el cobro de estas deudas, ¿no? Y una vez que el banco cobra la cuenta o vence su obligación de pago, simplemente retiene el dinero, pues, ¿no? O sea, tiene esa ventaja, pues, ya el banco, ¿no? Y dentro de las desventajas que hay, el banco te aplicará un tipo de interés a las facturas, pues, ¿no? Entonces, el banco sí o sí tiene que ganar, pues, ¿no? Es decir, te pagará cerca del 80% o 70% de tus facturas. No te va a dar el total, pues, ¿no? Pues de todas maneras tú recuperas, pues, ¿no? Algo de repente que tenías incobrable, ¿no? Ya cuando ustedes, como van a futuros contadores, ya van a tratar estos temas ya también, ¿no? En las cuentas que por pagar o por cobrar, que van a tener estos casos. Normalmente quedan excluidas las operaciones a largo plazo, ¿no? Entonces, definitivamente, son operaciones en el corto plazo, o sea, en el año, ¿no? Dice, el banco solo comprará las cuentas por cobrar que quiera también, ¿no? Entonces el banco te va a analizar, ¿no? Cuáles son, si que son recuperables o no, ¿no? No a todas se va a meter, ¿no? Por lo que la selección dependerá de la calidad de las mismas, ¿no? Es decir, de su plazo, monto y posibilidad de recuperación. Te analiza, pues, ¿no? No se va a meter, pues, en algo que de repente hay dificultad para lograr ese objetivo, ¿no?